Hemos visto las imágenes en la sede misma en la que se viene decidiendo el estatuto judicial del señor Acurio. Ahora sí, estamos con el ex defensor del pueblo y actual director del Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, señor Eduardo Vega Luna. Hemos escuchado, usted ha escuchado al señor Brandao de Sao Paulo, dándonos cuenta de una movilización de la sociedad. No solamente hay, dice él, instituciones judiciales, fiscales, sino también ciudadanos y sus organizaciones que miran con horror lo que pasa en su país. No hay mucho de eso en el Perú, ¿no? No hay, lamentablemente no hay de eso todavía, Fernando, gracias por la invitación. Marcó muy claramente el señor Brandao cómo se está movilizando la sociedad brasileña y las instituciones que dirigen de alguna manera la investigación, y creo que en medio de toda esa gran corrupción que se está viendo en Brasil hay esos dos elementos que son importantes, cómo la Fiscalía, el Poder Judicial están dirigiendo una investigación poderosa y potente al más alto nivel, y por otro lado cómo hay una sociedad que está de alguna manera apoyando y respaldando esa tarea. Creo que eso de alguna manera lo estamos recién viendo con la labor que está llevando el Ministerio Público. Siempre se le exige mayor celeridad, pero efectivamente en el lado de la sociedad civil necesitamos consolidar una mirada que vaya más allá de las agrupaciones políticas. Creo que esto tiene que ser una movilización de carácter civil eminentemente, y que muestre el hartazgo que hay frente a la corrupción, y que cada día aparecen nuevos hechos, nuevos casos, nuevas personas que están involucradas, y que seguramente esta historia todavía tiene varios capítulos por delante, ¿no? ¿Qué cosa puede estar sucediendo con la sociedad peruana, es decir, con nosotros, para que todo este espectáculo de los corruptos del mundo de la política y de la empresa nos deje relativamente pasivos? Mira, conversábamos, me parece que hay dos elementos ahí. De hecho, el hartazgo y la desconfianza tremenda frente a la clase política, por un lado, pero por otro lado hay encuestas que también señalan mucho de este tema de la tolerancia. Muchos de los gobernadores regionales que hoy están presos finalmente fueron elegidos sabiendo, reconociéndose que habían robado y que habían cometido actos de corrupción. Varios casos tenemos ya con condenas en los penales, y que están esperando finalmente una decisión final, ¿no? Entonces creo que hay esa situación que va provocando, por un lado, hartazgo, desconfianza, incredulidad frente a lo que se puede hacer frente a la corrupción, y por otro lado también, hay que decirlo, algún nivel de tolerancia frente a estos temas, ¿no? Por el lado del Estado, se creó por lo pronto la Comisión Presidencial de Integridad que usted presidió, que hizo en un tiempo récord recomendaciones. ¿Se vienen cumpliendo? ¿Se vienen respetando? Mira, Fernando, la ministra de Justicia hizo una evaluación al término de las facultades delegadas el 7 de enero. Y efectivamente ese día ella señaló que habían acogido el 40% de las recomendaciones, o sea, 40 recomendaciones en distintos ámbitos, en el ámbito de la prevención, en el ámbito de las contrataciones públicas, que es un tema muy potente. Que está a la orden del día hoy con un dictamen sobre el que hablaremos después. Sí. Y en el tema de la sanción, todo el tema de la sanción a los corruptos, sanción a las empresas, la responsabilidad penal de las empresas, protección al denunciante, en fin, una serie de elementos. ¿Qué estaba pendiente? Y para no perder ahí de alguna manera la tarea que está pendiente, es todo el tema del financiamiento en la política, que está también en nuestras recomendaciones, pero claramente eso está en el ámbito del Congreso de la República, ahí cumplirlas y ejecutarlas, y creo que el tema está bastante claro. Hay ahora un momento muy importante con una propuesta de la congresista Patricia Donaire de 400 artículos. Nosotros creemos que hay que priorizar qué se debe reformar ahí. Creemos que el tema del financiamiento, que tiene que ver con no donaciones anónimas, bancarización de todo aporte, cortar financiamiento externo de empresas extranjeras o de gobiernos extranjeros, limitar la recaudación por actividades proselitistas, rifas, polladas, cenas, en fin, de ese tipo de cosas, y finalmente darle potestades a la OMPE y al jurado para poder sancionar no solo pecuniariamente, sino también con sanciones de tipo político el incumplimiento de estas normas o el no poder fundamentar de dónde se están financiando las campañas electorales, ¿no? Ahora, un aspecto que nos preocupa profundamente son los procesos de arbitraje, de los cuales hay muchísimos cuestionamientos y que van a saltar. Se sabe que es un capítulo nuevo en la investigación contra Odebrecht. Recordemos que los procesos de arbitraje se dan entre
empresas o empresas y el Estado, ¿no es cierto?, que no van a cargar al Poder Judicial con un proceso, sino que se dan por fuera porque con árbitros especializados que determinan quién tiene la razón y la decisión se vuelve absolutamente vinculante y las partes la tienen que cumplir. ¿Qué ha pasado con los procesos de arbitraje en el Perú los últimos años? Mira, gracias Patricia. Mira, efectivamente el arbitraje está reconocido como una jurisdicción especial en nuestra Constitución y existe. Y como tú bien dices, tenía 3 objetivos bien concretos. Retirarlos del Poder Judicial para darles rapidez, para darles especialidad y para hacerlos lo más imparciales posibles. Yo creo que estas 2 últimas características de imparcialidad y de especialidad se perdió y nos quedamos con la rapidez solamente, claro, en la idea de que esto podía ayudar a que las inversiones no se detengan. Exactamente. ¿Nos puede poner un ejemplo, doctor Vega, de en qué caso hay un ejemplo de un arbitraje X para poder entender? Concretamente, ¿sí? El Estado contrata a una empresa con un proyecto que cuesta 100, por decir de alguna manera, y a mitad de la obra el contratista dice, ¿sabe qué? Esta obra va a costar mucho más porque han aparecido elementos que no estaban previstos al momento inicial del contrato. Como el Estado no acepta, se van al arbitraje. ¿Qué sucede mientras tanto? La obra se paraliza. ¿Cuántas obras paralizadas saben hay en este momento? En el portal de Infobras, 948 obras paralizadas. Se paralizan, van al arbitraje. Ahora les cuento cómo es esto del arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional, pero en general, en este estudio que lo he traído, que ha hecho la Contraloría de 10 años de arbitraje, 2003-2013, de los 2.796 arbitrajes, el Estado peruano perdió el 70% de los arbitrajes, con un perjuicio de aproximadamente 1.228 millones de soles. Ahora, alguien podría decir, el sector privado tenía un caso, es decir, no todo arbitraje que se pierde tiene que estar necesariamente mal hecho. Mal hecho, sí. ¿Qué datos nos hacen pensar que esta cifra, que ya es bastante grande, responde a acuerdos poco serios? Sí, que esto era la etapa final de una cadena, de un proceso de contratación mal hecho. De acuerdo. Si tenías unos términos de referencia mal hechos, si tenías una propuesta que no había definido claramente qué aspectos técnicos iban a aparecer, si a lo largo de la obra no tuviste unos supervisores de obras que actuaran de manera correcta, pues llegas a un arbitraje efectivamente donde tus posibilidades de ganar son mínimas. ¿Hay responsabilidad de los árbitros o no les quedaba otra cosa que...? Yo particularmente creo que sí hay en algunos casos responsabilidad de los árbitros porque no se transparenta mucho este tema. En el caso concreto de Odebrecht han habido, según estudios que se han realizado, 41 arbitrajes y Odebrecht ha ganado 35. No, si no tiene nombres no me los dé, pero hay identificados árbitros que siempre han fallado en contra. O sea, se puede armar un caso, así como, no sé, como de funcionarios corruptos, de árbitros que podrían haber sido influidos por la capacidad de corrupción de Odebrecht. No tengo nombres en este momento, pero creo que en este momento sí corresponde explicar, Patricia, qué ha significado el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. En estos 2.700 arbitrajes que han habido, el 64% de los árbitros han sido arbitrajes ad hoc. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún respaldo, ninguna organización detrás de esos árbitros, como normalmente los hay en los arbitrajes institucionales a través de las cámaras de comercio, a través de las universidades o a través de los colegios profesionales. O sea, la decisión de ese árbitro viene respaldada por una institucionalidad detrás. Bien, claro, algún control, algún nivel de control. Que lo compromete en caso de avalar algo que no estuviera bien. Pero la mayor cantidad de arbitrajes no ha pasado por ahí, sino ha pasado por estos arbitrajes ad hoc donde no hay ese tipo de respaldo, ¿no? Y justamente hay un dictamen de la Comisión de Constitución que está relajando las exigencias que se imponen al Estado en las contrataciones con empresas. Y sobre este tema hay un comunicado bastante severo hecho por el Consejo Privado Anticorrupción, que creó en su momento la CONFIEP bajo el impulso del señor Martín Pérez. ¿Cómo es posible que los empresarios mismos ahora estén movilizándose contra un proyecto de ley, contra un dictamen que para ellos relaja en el control al reducir el arbitraje institucional? Sí. Mira, en la comisión presidencial que me tocó dirigir, recibimos a todos los gremios empresariales, CONFIEP, la Cámara de Comercio, AFIN, y todos coincidían en que este tipo de arbitraje, el arbitraje ad hoc, no era conveniente y que había ocasionado, se había convertido en una fuente de corrupción muy grande. Y por tanto, la recomendación que hizo la comisión presidencial fue justamente eliminar este tipo de arbitraje para las contrataciones públicas. Acogiendo esta recomendación, el decreto legislativo 1341 que dictó el gobierno
el 7 de enero, o sea, el último día de sus facultades delegadas, fue justamente derogar, eliminar este arbitraje ad hoc en las contrataciones públicas. Y se está regresando él ahora. Y ahora el Congreso, en las facultades de revisión que tiene, que todos las reconocemos como correctas, sin mayor debate, creo yo, o por lo menos sin conocer cuáles han sido los términos de ese debate, ha señalado que ese artículo, ese famoso artículo 45, lo va a derogar y que por lo tanto se restablece el arbitraje. Y preguntaremos sobre el tema al señor Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, porque el tema, tal como lo que dice el Consejo Privado Anticorrupción, parece grave. Así no avanzamos, ¿no? No, yo creo que no tenemos que dar señales muy claras de lucha contra la corrupción, y era una fuente de corrupción. Muchas gracias, señor Eduardo Vega. Recuerdo que usted ha sido defensor del pueblo y que actualmente es jefe del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya. Buenos días. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.